Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Señor por una edición más de nuestro programa y hoy estamos muy contentos porque seguimos con nuestros invitados especiales, ¿no, hermano Eddie? Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy, pues, ya ustedes están dando cuenta, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos. Dos muy buenos hermanos, amigos y compañeros de milicia, nuestro hermano pastor Danilo Peña y nuestro hermano Elías Sagastume. Sí, ambos pues, hermano Danilo Peña, pastor de la iglesia Amigos de Canaán, Amigos Canaán, y nuestro hermano Elías también miembro del liderazgo de Amigos Canaán. Pero, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Muy contento. Ya como usted lo decía, muy alegre de poder tener mesa llena hoy. Nuevamente. Segunda vez que tenemos mesa llena aquí en Diálogo de Fe y Salvación, y la verdad estamos muy contentos y esperamos de que este sea una buena plática, un buen diálogo, y que pueda edificar y que pueda pues sumar a usted que está viendo, que está escuchando en esta oportunidad. Así que hermano pastor Danilo Peña y hermano Elías Agastume, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, y esperamos de que todo aquí sea calidad. Sin lugar a dudas. Programazo hoy. Sí. Tema muy importante. Estamos ya en la hoja de ruta, hermano Eddie. Así es. En la hoja de ruta hemos venido hablando acerca de temas muy importantes con relación a los riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea en el contexto de vida que vivimos. Hemos hablado muchos aspectos acerca de ideología de género, agenda globalista, la presión que la iglesia vive hoy en día. Así es. Pero entendemos de que tenemos también nuestras fortalezas. Exacto. Tenemos nuestras fortalezas. Hemos hablado un poco de la familia y hoy estamos hablando ya un poquito de temas más específicos que tienen que ver con la misión de la iglesia. Así es. Y hoy, sí, hay una clave que podemos decir, o la iglesia, alguien puede decir, no, que son tiempos difíciles por la iglesia, pero no, sí, la iglesia está llamada a ser iglesia. Exacto. Sí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hoy dos invitados muy especiales, como ya decíamos, personas que están muy involucradas en la misión de la iglesia, pero ya mucho hablamos nosotros. Vamos a dejar, por favor, que nuestro hermano Danilo, bienvenido. Gracias, hermano Carlitos, gracias, hermano Eddie, también por el espacio. En primer lugar, muy contento de estar con ustedes. Felicitarles también por este programa. Antes de venirme, pues le llamaba a un familiar y le comenté este espacio. Entonces ella me decía, es un programa muy ameno, me decía. Y cuando ella supo de que veníamos para acá, entonces se puso contenta porque pues iba a estar su sobrino preferido. Entonces yo estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que los he seguido también, tanto en radio como en Amigos TV. Gracias, hermano. Por la página también en Facebook, y veo de que para gloria del Señor pues son temas que Amén. Están llegando al corazón de muchas personas. Así que Amén. Muchas gracias por la invitación, por estar también al lado de hermano Elías, que es un hermano de muchos años que compartimos juntos, y ahora pues nos ha unido más la iglesia Amigos Canaán, pero sobre todo la misión. Amén. Y es algo que también con hermano Carlitos hemos compartido en algunos eventos, y el privilegio y la oportunidad, tal vez por segunda o tercera vez, de también compartir con usted, hermano Eddie. Así es. Y gracias por la invitación. Gracias, hermano Danilo. Hermano Elías Agastume, nuestro querido hermano Elías Agastume, muy reconocido en el campo Amigos. Bienvenido, hermano Elías. Sí, ya se nota. Hermano Elías, es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, hermano Carlos. Es un gusto para mí también, junto con hermano Danilo Peña, estar con ustedes, y a ustedes, amigos y hermanos, quienes nos escuchan y quienes nos ven, Dios les bendiga y saludos cordiales para ustedes también. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Elías, gracias. La misión de la iglesia, ¿sí? Hoy tenemos un tema muy especial, queridos hermanos. Ustedes, dos personas muy involucradas en la misión de la iglesia, o un término que vamos a utilizar mucho hoy, ¿sí? La misión glocal, ¿sí? De la iglesia. La misión glocal de la iglesia. Pero
como todos ustedes saben, pues antes de ya comenzar de lleno con nuestro tema, queremos enviarles a nuestro momento musical, ¿no? Y hoy nos acompaña alguien muy, muy especial también, nuestro hermano Alex San Pedro, con un canto, hermanos, pero calidad. Así que queremos invitarlos a que usted pueda escuchar y ver este canto con nuestro hermano Alex San Pedro, que se llama el canto Sal. Adelante. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no
Muy bien, hermanos, estamos de vuelta después de este bendecido canto. Pega muy fuerte ese canto, hermano. Así es. La armadura oxidada, dice, ¿no? Así es. Lo he pasado varias veces en la iglesia. Sí. Y es como de hacerle una teología a ese canto. Claro. Porque hay muchas cosas que después al escucharlo varias veces ya uno le va digiriéndolo, atinando, hermano. va atinando por- Y es un mensaje especial. Sí. Desafío grande para la iglesia. Así es, y creo que es un buen canto para dar pie, ¿no?, a la conversación que hoy vamos a tener acerca de la iglesia local. Queremos en esta oportunidad compartir con ustedes acá y también con nuestros oyentes o los que nos ven. También la base bíblica, nuestra base bíblica, una base bíblica, por cierto, tan muy conocida, ¿no? Creo que hasta de memoria en su momento la Fíjese, sabemos. hermano, que lo voy a interrumpir, disculpe. Ajá. Bueno, era acostumbrado a interrumpirnos, ¿va? Una base bíblica muy conocida, pero yo creo que ha sido escudriñada, yo creo que algo superficialmente. Puede ser. Hay un fondo muy alto ahí. Yo creo que vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Exacto. Entonces, estamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. La gran comisión, o como algunos le han puesto hoy, ¿no? La gran omisión. Omisión. Ya como que ya nos la sabemos. Manuel es el culpable de ese término. ¿Sí? No, pero yo creo que es un pasaje que puede ser paralelo, hermano Danilo, juntamente con Hechos capítulo 1. Así es. Sí. Un momento específico donde el Señor pues habla a sus discípulos. Momento especial donde el Señor se despide de ellos. Ascensión, y da hasta pues creo que el mensaje central, ¿no?, a la iglesia. Sí. Podemos decir que es un pasaje el cual muestra, por decir así, el rumbo casi total que la iglesia debe tener en esta tierra. Así es. Estaba recordando un mensaje de Kennedy. Es el expositor de evangelismo explosivo. Y ellos tienen distintos programas para niños, para jóvenes, adultos, para la tercera edad. Pero la idea es enseñarles a evangelizar. Bueno, lo que quiero llegar es que ahí hay un punto central que dice el primer mandato de Jesús. Y cuando pregunto yo el primer mandato de Jesús, todos dicen Mateo 28, 19. Pero si nos damos cuenta, esto está de último. Es ya para cuando nuestro Señor Jesucristo cumplía su labor para ir al cielo. Luego para ir al cielo. Entonces el primer mandato de Jesús, Marcos 1:7, en donde encontramos que hace la invitación a sus discípulos que para ser pescadores de hombres, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Pero entonces después él habla de Mateo 28, 19. El escritor de Manos a la Obra se llama el curso. Pero a lo que quiero llegar es que todo está entrelazado. O sea, la Biblia, pues, tanto en este primer mandato como el último mandato en Hechos 1:8, pero también el ejemplo de la iglesia primitiva. Entonces vemos que si bien esta base bíblica la encontramos en Mateo 28, 19, la podríamos encontrar también desde Génesis hasta Apocalipsis. Exactamente. Es un muy buen punto, hermanos, de la línea del plan redentor, ¿no? Así es. La línea del plan redentor viene desde el principio. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta esta base, ¿no? Esta base que tenemos. O sea, no pensar de que la misión de la iglesia está netamente tal vez pensar, ¿no?, en el Nuevo Testamento. A veces pensamos que solo es de esa forma, ¿no, Manuel Elías? Y es importante entender que el plan redentor y la misión del pueblo de Dios es el mismo desde el principio. Amén. Compartimos ahí lo que es Génesis 12, ¿verdad? Exacto. El mismo ahí dice, te bendeciré, ¿verdad?
Para que sea bendición. Entonces, pero muchas veces, hermano Eddie y hermanos aquí, y quienes nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos solo con la bendición. Nos quedamos solo con la bendición, pero a la luz de la palabra, hermanos, les animamos para que también compartamos esa bendición. Ahí mismo dice el Señor ahí con Abraham, ¿verdad? Te bendeciré y serás bendición, ¿verdad? Amén. Y Exacto. eso lo encontramos desde Génesis 12, ¿verdad? Del 1 al 3. O sea, es un muy buen punto mis queridos hermanos, y creo que tenemos que tomarlo muy, pero muy en cuenta. Ahora, la misión de la iglesia. Y antes de comenzar de lleno, creo que vamos a ver un primer punto y podemos hacer un análisis, hermano Danilo, acerca del estado actual de la iglesia hoy. Entendemos que estamos bajo presión, entendemos que tenemos posiblemente, ahorita todavía no, pero si las cosas siguen como van y si nosotros no hacemos algo, pues creo que podemos llegar a un punto de haber mayor hostilidad, ¿sí? Pero hoy en día la iglesia, hermano Danilo, con relación a la misionalidad, con relación a esta pasión, en su mente, en su experiencia, ¿qué iglesia ve usted hoy? Muy bien, platicábamos con hermano Elías, como se dice, fuera de cámara, Fuera de cámara. el micrófono, que es una pregunta muy profunda y yo me siento chiquito a la hora de opinar, porque es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y entonces al pensar en esta pregunta, el estado actual, pero me podría yo referir a la segunda parte, ¿verdad? Conforme, en este caso, comparado con la responsabilidad, ¿ya?, de la Gran Comisión. Exacto. O sea, el estado actual, pienso yo, como les digo, tal vez no soy la persona más indicada, y además es un tema muy amplio y muy general, ¿verdad? Yo considero que la iglesia ha estado haciendo su trabajo respecto a la localidad, a asumir la responsabilidad local. Y eso lo he podido ver en algunas iglesias que hemos visitado. Tienen martes de oración, o sea, casi de lunes a domingo. En su momento, tal vez ahora en pandemia no, pero en su momento topado toda la agenda de la iglesia. Incluso con campañas al aire libre, con campos blancos. Entonces yo creo que dentro de nuestra localidad, tal vez pensando en Jerusalén y Judea, la iglesia ha hecho sus esfuerzos para la gloria del Señor, ¿sí? Está ahí trabajando con niños, montando campamentos y todo, pero entonces yo, para no tener tal vez un comentario muy general, me fui a algunos números y las estadísticas, pues, y los números son fríos, ¿verdad? Y ahí Exacto. están. Entonces no se pueden omitir. Viendo a nivel general del estado de la iglesia, conforme o en su responsabilidad con la comisión, con la Gran Comisión, entonces ahí ya podemos, ya se pueden sacar algunos números, ¿ya? O conclusiones, ¿verdad? Exactamente, pensando en que nuestra posición como Guatemala ante la gran necesidad a nivel mundial, y específicamente nuestra postura y nuestro estado como iglesia local ante la necesidad a nivel mundial. Entonces eso me hace pensar y recordé a hermano Germán Ramos. CONEM. CONEM es el Comité Nacional de Misiones aquí en Guatemala, por supuesto. Y tiene unos datos él que me los hizo llegar, en donde hay varios núcleos de misiones, y los tengo aquí para no equivocarme. Por ejemplo, hay 28 guatemaltecas en el campo solteras, ¿sí? 12 solteros. Es bien curioso que las mujeres solteras doblan en cantidad a los hombres. Solteros, Y se dice que los hombres son los que tienen más valor, ¿no? Exactamente, son 28 guatemaltecas solteras ante 12 guatemaltecos solteros. Creo que los hombres dependemos más de la familia y de la esposa, ¿verdad? Necesitamos como tener esa seguridad que las mujeres, como en este caso, son 28 mujeres, pero aún así es una estadística poca, muy pequeña. Y en las familias son 118 familias, en donde se contabiliza al esposo y a la esposa, la esposa y el esposo. Entonces son 158 unidades misioneras guatemaltecas. ¿Sí? Entonces, ante Centroamérica, por ejemplo, se habla de Costa Rica como primer lugar, se habla de El Salvador, se habla de Honduras y Guatemala compitiendo, si se puede usar la palabra,
entre el tercero y cuarto lugar. Entonces, ante nuestra responsabilidad misional, creo yo que estamos olvidando lo que corresponde a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Exacto. Esa es la conclusión que yo puedo percibir. Incluso en algunos cursos nos cuentan estos testimonios. Hermanos, hasta aquí yo vine a escuchar la palabra gran comisión. Y la hermana, y tal vez tenía 10 años de estar en la iglesia, Sí, pues. y nunca había escuchado la palabra o el contexto de la gran comisión. Entonces, pienso yo que así, en un resumen muy general, podríamos hablar de que estamos haciendo nuestro trabajo para gloria del Señor, con grupos pequeños, con esto y lo otro, en nuestra localidad. Pero al evaluar con estos números y nuestra experiencia también, vemos que hemos sido hasta, me atrevo a decir, muy egoístas al decir, ¿por qué ir allá si aquí también hay necesidad? Exacto. Ahí es donde, esa es la excusa que ponemos muchas veces. Mire, ese es el comentario que yo escuchaba un día de estos, en la congregación donde vamos. Y decía alguien, ¿por qué ir hasta allá si aquí hay necesidad? Sí. Está bien, aquí hay necesidad, pero ¿quién va a ir hasta lo último de la tierra? Entonces ahí es donde creo yo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé los recursos, que nos hable a la iglesia local de que nosotros, nuestro trabajo, claro, es nuestra localidad, pero ¿quién por los no alcanzados? ¿Quién por los menos alcanzados? Entonces, ahí es cuando vemos, hermanos, que el hacer misiones es una aventura. Porque como una iglesia pequeña puede tener un impacto mundial. Exacto. Pero ahí es donde entramos a nuestro Dios, que es el Dios de los imposibles. Como una iglesia, porque esa es la excusa, es que mi iglesia es muy pequeña. Es que la iglesia es muy pobre. Y la confianza, hermano Danilo, cuando él dice, yo voy a estar con vosotros Así es. todos los días. Hermano Elías, el estado de la iglesia actual. Sí, Hay mucho que decir de usted. sí, bueno, fíjense que algo de lo que estaba platicando hermano Danilo, tengo la oportunidad de mis padres pastores. Nací en un hogar cristiano. Bueno, mi papá, mi mentor, ¿verdad? Él ya está en la presencia del Señor, nos ganó. Pero lo que quiero llegar es, Elías Agastume, más o menos teniendo como 47 años, hablando ahí a finales del 2012, principiando del 2013. Hermano Danilo Peña es mi pastor y es mi mentor. Amén. Y siempre algo ahí, una llamadita o nos reunimos y todo, ¿verdad? Pero hasta la edad más o menos de 47 años yo escuché hablar de misiones. Y es hijo de pastor. sí. Pero ¿saben por qué empecé a escuchar de misiones? De mi pastor actual, ¿verdad? Amén. De mi mentor, ya donde él vino, empezó a hablar de misiones. Entonces yo le pregunté y vinieron algunas cosas a mi mente, a leer algunos libros, sacar algunos cursos. Saco esto, hermanos, porque muchas veces eso también nos pasa, ¿verdad? En las iglesias algo de eso tocó también hermano Danilo. Pero recordemos que somos hijos del Rey de Reyes y del dueño de la misión, ¿verdad? Así Entonces, Él nos va a ayudar para enfocarnos o para reenfocarnos y trabajar de acuerdo a la responsabilidad de la iglesia también actual con la gran comisión. No es fácil, porque como decía hermano Danilo, más que todo decimos, si aquí hay, como decía él, si aquí hay mucho que hacer, tanto que hacer, ¿y para qué vamos a ir a gastar más tanto en otro lado, verdad? Exacto. Entonces se nos olvida que Dios habló de mundo. Amén. No dijo solamente Chiquimula o solo mi familia, ¿verdad? Él habló en términos general todo el mundo, ¿verdad? El término local, ¿verdad, hermano? Así es. El término local. Fíjense, hermanos, que hay un dato bien importante que creo yo que también muestra lo que decía hermano Danilo, ¿no? Los números creo que nos dicen mucho. 16,000 etnias no alcanzadas. Ese dato yo lo tenía si no estoy mal, en el 2012.
No sé si hoy en día será menos. Esperamos que sí. Aunque según el panorama, tuvimos la oportunidad de estar también con Iván, 2017. Y el panorama pues era un poco frío, como usted decía. Entonces, creo yo que son números los cuales nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, en Guatemala, según datos, pues somos más, si no estoy mal, más de 44,000 iglesias. Sí, aquí está. ¿Sí? Sí, aproximadamente más de 44,000 iglesias. Y ahora si hacemos un número en Latinoamérica, ¿cuántas iglesias no hay en Latinoamérica? Exacto. O sea, ¿y por qué tanta etnia no alcanzada? Yo creo, aunando lo que ustedes dos decían, hermano, tal vez hermano Eddie me apoya, Hechos 1:8, ¿sí? Cuando dice el Señor nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Pero creo, hermano Danilo, que entender ese pasaje es importante. Porque ese en no significa como algo segmentado, sino que más bien muchos lo traducen, misionólogos lo traducen al mismo tiempo. En Jerusalén, exacto, al mismo tiempo Judea, al mismo tiempo en Samaria y hasta lo último la tierra. Por supuesto, tenemos que comenzar aquí porque es donde estamos y tenemos que aquí ejemplificar la misión. Pero hermanos, esa visión de reino localmente no tenemos que perderla. Sí, yo pienso que voy a recordar tal vez o traer de nuevo a la mesa algo que decía hermano Danilo al principio. Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros nos fijamos y leemos en la palabra el llamado de Jesús a sus discípulos, es a eso. O sea, exacto, ¿a qué nos llamó el Señor? Sí, muchas veces, como usted decía, preguntamos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué? El primer mandamiento del Señor. Y podemos pensar en Mateo 28:19. Pero la naturaleza del llamado, mano, y podríamos decir así. Ajá, exacto. O sea, como que el ser sal, lo que hemos hablado en otras oportunidades aquí mismo, el ser sal y el ser luz, o sea, es como lo que corre, ¿no?, en las venas de la iglesia, ¿sí? Entonces viene a mi mente, o sea, no sé cómo medir el impacto, porque por ejemplo aquí en Guatemala, en cierto momento yo escuché un cuestionamiento acerca de sí, somos más de 44,000, no sé si denominaciones o congregaciones. Congregaciones, creo, ¿no? Ajá, congregaciones. Entonces, ¿se ve el impacto de eso a un nivel social? ¿A un nivel sociedad? Muchas veces no se ve. O sea, porque nosotros Guatemala es uno de los países más corruptos, ¿verdad? Entonces, mucha delincuencia, sí, homicidios por aquí, homicidios por allá. Entonces, muchas veces no se ve. Pero fíjense, para relacionar esto con el llamado, o sea, la misión en sí no es algo que el cristiano tiene que entender estando ya, sino en el momento de responder, ¿ya? Porque vengan a mí, los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, eso es desde el inicio, en el momento en que yo empiezo a darle lugar, o en el momento en que Cristo entra en mi corazón. O sea, yo debería de tener en mi mente y debería enfocar mis esfuerzos en ¿qué? Hacer discípulos, pescar hombres. Exacto. ¿Ya? Pero muchas veces quizás como que eso es lo que se ha perdido de vista, ¿no? Desde una perspectiva local podríamos decir también. Uh-huh. Puede ser que se haya perdido de vista el hacer discípulos. Porque esa pasión. Exacto, porque por otro lado también nos podemos encontrar con gente tal vez convertida. Tal vez este es un tema para alargarlo mucho más. No sé si podremos comentarlo acá. Pero tal vez muchas veces hay muchos convertidos, pero no tienen raíces, ¿sí? Entonces no hay como un fundamento, ¿verdad? Ustedes. Y por ende, esa persona no entiende. O sea, no, lo que usted decía en su momento, ¿por qué vamos a ir hasta allá si hay necesidad aquí? O sea, como que no hay raíces, no hay fundamento, no existe esa esencia, la pasión, ¿no? Algunos escritores lo que señalan es eso. Yo leía precisamente a un escritor de estos que escribe sobre misiones y decía, muchos decimos que no hay gente para ir, ¿sí? Pero el problema, dice él, desde la perspectiva donde él lo analiza, él dice, puede ser que haya falta de gente, pero lo principal es falta de compasión, dice, ¿va? O sea, estamos viendo que el mundo, ¿para dónde va? O sea, el mundo va literalmente dando pasos para el infierno, ¿verdad ustedes? Eso es lo que está pasando. Y nos parece que nosotros somos indiferentes a eso. O
sea, como que no nos importa muchas veces, ¿verdad? Entonces hay una falta de compasión. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos entendido que hemos sido llamados a pescar, ¿ya? Y la naturaleza del pescador, como en su momento lo dijo Marcelo, ¿no? Es pescar, es cazar, ¿sí? Entonces, yo creo que hay mucho que hablar sobre este tema. Sí. Pero qué bueno que lo estemos abordando en esta oportunidad. Sí, incluso cada vez que tanto hablan ustedes tres, uno va queriendo participar cada vez, pero porque son varios temas así pequeños, creo que llegan a la misma fuente, ¿verdad? Y estaba pensando que, como les digo, en tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos que ir aterrizando aquí, o tengo que ir aterrizando. Pero de la cantidad de iglesias que hermano Carlitos mencionaba, se habla de que unas 2,000 son las que participan en el movimiento misionero nacional. O sea, de 44,000 iglesias, unas 2,000 están participando. Estamos hablando de 42,000 que no. Exactamente. Y hay datos, como les digo, por ejemplo, iglesias enviadoras, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Evangelio Completo. Lo digo esto porque hay de seguro no solo la Iglesia Amigos o Iglesia Bautista que está pendiente del programa, sino que a ver si aparece mi iglesia en ese listado, ¿verdad? Bautista. Están, dice, bueno, hermano Germán me dice, es un dato que nos ha costado vaciar esta información, porque tal vez algunas iglesias sí tienen misioneros, pero no lo reportan. Exacto. Pero habla de bautistas, habla de amigos, metodistas, Príncipe de Paz, presbiteriana y también independientes. Son 33 iglesias independientes que tienen misioneros. De estas conforman 81 iglesias. ¿Ya? 81 iglesias que están enviando misioneros. Posiblemente, marca el hermano Germán, unas 2,000 iglesias ofrendan y oran por los misioneros. Puede ser más, pero puede ser menos. ¿Ya? Exacto. Perdón que me vieron que utilicé el teléfono, hermanos. Sí. 4.56%. Sí. El 4.56%. Y los datos nos hablan también de que a nivel mundial, de $100, $1 o $2 se va destinado a la misión mundial. Y lo demás, lo que platicábamos al principio, exacto, se queda con nosotros. Y como les digo, qué bueno que estamos haciendo iglesia local, ¿verdad? En nuestra Jerusalén. Pero pienso yo, hermanos, me conmovió mucho el hermano David Ruiz, cuenta esta historia rápido, en donde somos como aquella iglesia que está en un restaurante, ¿ya? Y pasa un niño y toca el vidrio del restaurante. Entonces el mundo es ese niño tocando, y nosotros como iglesia en banquetes, ¿verdad? Y buen niño, churrasco. Sí, y el niño y nosotros como iglesia, buen sonido, buena música, buenas butacas o bancas, buena iluminación, todo. Y el niño que está atrás, está afuera, estaba de tocar, que es el mundo. ¿Cuándo de esa bendición? O sea, esto lo planteamos, esa comida, todo eso son las bendiciones que recibimos, pero afuera está el mundo tocando la puerta para ver cuándo nosotros salimos a esas naciones. Y ese es un buen análisis, fíjese. Ese es un buen análisis. ¿Qué porcentaje de nuestros recursos están siendo muy bueno invertidos? O sea, eso lo podríamos hacer a nivel local, ¿no? O sea, sí, cada iglesia local, cada congregación, podríamos hacer un análisis, y creo que no costaría casi nada hacerlo, hacer ahí unas operaciones matemáticas y pensar en qué porcentaje sacar las conclusiones, ¿no? ¿Qué porcentaje estamos invirtiendo en hacer discípulos, en las misiones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que hermano Danilo Peña, eso es un dato alarmante, ¿verdad? Alarmante y que debe asustarnos, diría yo de cierta forma. O sea, porque estamos mirando más hacia adentro que hacia afuera, cuando la misión es hacia allá. Afuera. Pero bien, dejemos ese puntito picante ahí en el aire, hermanos. Vamos a nuestra cápsula del día. A nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Y luego venimos y seguimos, por favor. Anota ese punto ahí donde vamos a seguir de esa misma línea. Hay un punto importante ahí que tenemos que tocar. Así que nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación.
aprovechando que estamos hablando de hacer discípulos, de volver a nuestras raíces, de regresar a esos propósitos principales que tenemos como iglesia, quiero comentarles algo que me parece muy interesante y que creo que nos puede ayudar a pensar en materia de acción, ¿sí? En materia de cómo nosotros podemos involucrarnos en ese hacer discípulos. A lo largo de la historia de la iglesia, pues la iglesia ha desarrollado ciertas áreas de estudio, tales como la teología, la cristología, bibliología y aún en el plano de ir y hacer discípulos, la misionología, ¿sí? Que habla del ir, del involucrarnos, de ir más allá hasta lo último de la tierra, empezando por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro barrio, la aldea, y ir más allá hasta lo último de la tierra. Y en esta parte, fíjense, muchas veces hemos entendido bien la teología, muchas veces quizás creemos que tenemos un entendimiento correcto de todas estas ciencias o áreas de estudio de la iglesia. Pero fíjense, aquí quiero que hagamos un análisis juntos. Max Chisholm, que es uno de los hermanos que participa en el ministerio que se llama Simplemente Movilizando, él hace un análisis y dice, sí es posible, tal vez es posible que tengamos un entendimiento correcto de todas estas ciencias o áreas de estudio que como iglesia a lo largo de la historia han sumado conocimiento y nos han proveído de herramientas vitales para poder entender la Biblia y nuestra misión, nuestra identidad como tal, como iglesia. Pero muchas veces lo que nos hace falta a nosotros es movernos, ¿sí? Entonces Max Chisholm viene y propone y dice, necesitamos una teología de la movilización. Necesitamos moviología, esa es la palabra que él acuñó, ¿sí? Necesitamos movernos, necesitamos moviología, necesitamos una teología de la movilización, porque muchas veces decimos o nos jactamos de que hemos entendido la teología, de que hemos entendido todas estas áreas de estudio, como les digo, pero muchas veces no nos estamos moviendo, no estamos ejecutando, no estamos accionando, no estamos yendo, ¿sí? A hacer discípulos. Entonces es importante que nosotros nos involucremos en el ir y hacer discípulos. Y para eso, precisamente lo que propone Max Chisholm, pienso que es una excelente idea. Una teología de la movilización. Así que quiero animarles, todos en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, en nuestras iglesias, metamos esto, ¿sí? Llevemos esto, una teología de la movilización, y empecemos a movilizarnos, empecemos a ir y a ser discípulos. Volvamos a nuestras raíces, a nuestros propósitos principales. Esta ha sido nuestra cápsula del día. Espero que haya significado un aprendizaje para usted. Y quiero despedirme, no sin antes invitarle a que pueda ir allá a las redes sociales y poder seguir y compartir este contenido. Nos puede encontrar en Instagram como Diálogo de Fe y Salvación, también en Facebook, también en YouTube. Y en YouTube también están todos estos capítulos completos para que usted pueda verlos y para que usted pueda compartirlos. Y también en audio, pues en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts. Y ahí usted nos puede encontrar en múltiples plataformas de podcast para que usted pueda escuchar y compartir también este contenido. Ha sido un privilegio compartirles hoy la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro tema general. Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta después de esta cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Yo a ese hermano ahí lo molesto, se está volviendo en youtuber usted, le digo, la verdad. Pero bien, vamos a continuar porque el tiempo es corto y el tema está bueno, Yo observo algo, hermanos. Ustedes hablamos de aspectos importantes. Ese primer mandato que usted explicaba, interesantísimo ese punto. Entonces, yo creo que, no sé si puede existir una falencia, hermanos. Y yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así. Como decía hermano Danilo, tenemos que decirlo también. Tal vez no somos los más indicados para hacer una crítica tan específica, ¿verdad? Ustedes. Exacto. Pero la esencia misional también, que tiene que ver con hacer discípulos, creo que hay por ahí, hermanos, que tiene algo que ver para observar los datos que estamos observando, hermano Danilo. Sí. O sea, esa tarea, si no solo evangelizadora, sino de hacer discípulos de Jesús. De traer gente y plantarla literalmente en la iglesia. Exactamente. Creo que es un factor que puede estar también. Así es. Antes quiero corregir, yo mencioné Marcos 1.7 y es Marcos 1.17. Nos vamos a la Biblia, ¿verdad? En donde dice, y le dijo Jesús,
venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Al principio yo mencioné Marcos 1.7, pero es 1.17. 1.17. Recordando lo que usted decía, mejor dicho, escuchando lo que usted decía, recordé a un escritor que se llama Sergio Franco. Él escribe Evangelismo, un concepto en revolución. Incluso lo quisimos encontrar en librerías, en otras plataformas, y no la tenemos, solo en físico, 1960-1970. Él escribe respecto a esto y dice que las dos tareas de la iglesia es evangelismo y conservación de frutos. Evangelizar y conservar esos frutos. Muchas veces nos quedamos solo con Evangelismo. Exacto. Y él habla de que cuidamos cuando la mujer va a dar a luz y da a luz, Ahí está. pero lo dejamos morir. Al niño lo dejamos Buen morir. análisis. Al recién convertido lo dejamos morir, a tal grado de que podemos tener un buen plan de evangelismo, una campaña evangelística, grupos, pero que la conservación de esos frutos es que nos está pasando factura. A tal grado que yo he escuchado pastores o compañeros, y nosotros lo hemos visto también, que hemos tenido cierta cantidad de cosecha durante un año, pero cuando miramos nuestra membresía, Exacto. de 10, yo he pensado esto, de 10, y lo he visto, de 10, 2 se quedan en la iglesia y 1 en realidad, voy a hablar de ser miembro no como lo que nos mandó el Señor, porque no es a eso lo que nos mandó el Señor, ¿verdad? Amén, Exacto. Pero como un exacto. sinónimo de ser discípulo. Exacto. De esos 10, 8 regresaron al mundo, 8 regresaron a sus pasiones y a la misma vida antes de conocer a Cristo. Y uno de esos 8 es el que nos recuerda a aquellos leprosos, ¿verdad? Claro, claro. Parece que por ahí va la estadística también. Que de estos 10, 1 regresó para darle gracias a Jesús. Exacto. Entonces parece que aquí, hermanos, como pastores nos sentimos nosotros responsables también de no dar ese acompañamiento, sino que ya dio a luz la iglesia. Que se críe solo. Exactamente. Y queremos que ese niño de un mes ya se vista como nosotros, ya deje de usar esto. Claro, hay cambios repentinos, ¿verdad? O sea, hay cambios drásticos que mi padre me cuenta, ¿verdad? Que al aceptar a Cristo, él dejó de tomar desde ese momento. Claro, eso, pero hay otras actitudes en el nuevo convertido, en esta criatura que nació, Que es un proceso. es un proceso. Entonces, como no es como uno de nosotros, que ya llevamos 20 años de ser cristiano, que llevamos 15 años, entonces lo tachamos, entonces lo criticamos, y al final, hermanos, ustedes saben que alguien que se fue de la iglesia, cómo cuesta después que regrese, porque ya tuvo una mala experiencia. Una mala experiencia. Exactamente. Entonces pienso que estoy de acuerdo con ese escritor que dice que dos tareas: evangelizar y conservar Los frutos. es decir, la conservación del fruto es el proceso también de evangelismo. Amén. Exacto. Es importante entender esta parte, pero hermano Elías, me encanta observar el pasaje bíblico que analizamos al principio. Lo observamos con usted, recuerdo bien eso yo. Y donde dice, por tanto, en español no, dice, por tanto, id y haced. ¿Sí? Y me llama la atención que la frase dice, mientras van. ¿Sí? Mientras van. En ese mientras van, ¿sí? O sea, significa que la tarea de ser discípulos, hermano Elías, es una tarea continua. Nunca deja de ser. No. Y esa es la clave, como decía el pastor, ¿verdad? Evangelizamos, se entregan al Señor, gracias a Él, a su pura misericordia, pero luego viene el cuidado, el discipulado. Y esto, vamos otra campaña o vamos evangelismo personal, más personas convirtiéndose, y la conservación tiene que continuar, tiene que estar fijo el discipulado, ¿verdad? Para lograr tener, y eso me recuerda algo de lo que los misioneros hablan, donde dicen, digamos aquí en nuestro medio, pues hay una prédica, quienes quieren aceptar al Señor y gracias al Señor se entregan, ¿verdad? Pero en otros lugares
donde no saben que ya vino la primera vez el Señor, hay que iniciar con estudios bíblicos. Enseñarles desde la creación, enseñarles quién fue el creador, para poderles decir: es el Dios Todopoderoso, es nuestro Señor, es nuestro creador, es mi Señor y Salvador, ¿verdad? Pero desde el inicio no le podemos decir eso a ellos. Entonces viene a mi mente eso, ¿verdad? Entonces se inicia con un estudio bíblico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque viene un estudio bíblico de aquí a 6 meses o un año, a veces año y medio, para que estén listos para decir: ¿quieres recibir al Señor? Amén. Pues. Pero creo que eso también en nuestro medio debería ser así, pero lo logramos donde le damos, como dicen, el mantenimiento con el discipulado, ¿verdad? Pero al que se le dio el estudio bíblico es bastante, como dijera yo, que él se quede. Sí. Es más probable. Más probable que se quede. Sí. Por el estudio bíblico que recibió durante 6 meses o un año. O sea, por decirlo así, hermano Eddie, la persona entiende. Exacto. Y yo pienso que en base a lo Sergio Franco era quien citaba, ¿no? En base a los dos conceptos, las 2 tareas que menciona en su libro, yo pienso que, o sea, es algo inseparable, ¿verdad? Ustedes, sí. O sea, en la tarea de ser discípulos está tanto el evangelizar como el ayudar a estos nuevos creyentes que echen raíces en la iglesia. Sí, porque muchas veces pasa de que solo pasan, valga la redundancia, de pasada a ustedes y no hay un fundamento que los ayude a ellos a permanecer. Yo creo que existe un punto también, hermanos, que es necesario analizarlo. La pasión, la pasión del creyente, la pasión de la iglesia, creo yo que radica en un entendimiento acerca de la condición de la persona. Sí, y yo creo que en algún momento hemos platicado mucho de una famosa anécdota, ¿no? Del pastor Billy Sunday, ¿no? En algún momento en una entrevista en Nueva York, era un hombre el cual movió muchas campañas evangelísticas. Y a grandes rasgos, rapidito, dice Josué Irión. Exacto, Josué Irión lo dice en una prédica y llega un periodista que quería entrevistarlo y le hace un montón de preguntas y viene y lo lleva a la ventana del hotel, la parte alta, y le hace tres veces, le dice Billy Sunday al periodista: ¿qué ves tú ahí? Y él le dice: no lleva que responder, no, personas, vehículos, carros, ¿no? ¿Qué ves tú ahí? Tiendas. Y después, es más larga la historia, pero vamos a contar rapidito, ¿verdad? Él dice, y ahí el detalle: yo veo almas caminando hacia el infierno. O sea, ese es el punto. ¿Qué ve? El creyente debe entender esa parte, hermanos. Así es. Y como usted decía, no es posible que estemos nosotros con un gran banquete y no vamos a darle a otro. Exacto. Ese egoísmo. La gente, tenemos que entender esa parte, hermanos. Sí, esa pasión que cada uno tenemos que tener. Y es que el concepto de ser sal es ese. O sea, dentro de las funciones que tenía la sal, por ejemplo, en tiempos del Nuevo Testamento, dice, uno de ellos era la conservación, ¿no? O sea, servía como algo estilo refrigerante, ¿no? O sea, nuestra función como sal es eso, evitar que el mundo se ponga putrefacto, literalmente. O sea, porque el mundo está muriendo, el mundo va en declive. Y nosotros... Y nosotros en el programa, hace 2 programas precisamente, Marcelo ponía un ejemplo en este punto, también hablando un poco acerca de la misión. El mundo tiene sed y nosotros tenemos agua. O sea, nosotros tenemos el agua, ¿sí? Entonces, pero muchas veces queremos el agua solo para nosotros, ¿verdad? Y no darla a los demás, al que lo necesita. No la compartimos. Exacto. Sí, yo creo que una parte del discipulado, que es al final, hermanos, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, exacto, ¿verdad? Ajá. Claro que nosotros luchamos por las estadísticas, ¿verdad? De los convertidos y tantas cosas más, ¿verdad? Pero es la clave el pastor o el maestro que inspira, ¿sí? Y que los discípulos o los nuevos convertidos, no vamos a poner la imagen, por supuesto, en un pastor, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos están aprendiendo de su maestro. Sí, influye. Y nosotros, bueno, yo vi a un grupo de jóvenes camboyanos, que estos jóvenes camboyanos
se quedan a dormir en el templo, en un lugar que se llama Campunchinán. Y ahí se quedan a dormir los 365 días del año, todas las noches ahí. Y yo me puse a pensar, de alguna manera, como quien dice, pobrecitos, ¿dónde se quedan a dormir? Pero es que como yo al final llegué a analizar que ellos lo que quieren es como que estar más cerca del misionero. ¿Ya? Ellos como han visto en él un maestro, incluso le dicen... Le están aprendiendo a él. Le dicen papá, por ejemplo. Se sienten como protegidos. Exactamente, y me dice el hijo Lester, mirale el bigote a los muchachos. Igual que hermano Nicolás. Igualito hermano Nicolás. Un saludo hermano Nicolás, por cierto, pues nos escucha. Sí. Entonces, eso es, hermanos, lo que en realidad el Señor nos ha llamado a mostrar esa pasión. Y a eso es lo que yo quiero, tal vez conjugar eso del discipulado con reflejar esa pasión. Yo quiero seguir a alguien que muestre pasión, ¿ya? Que no diga nada más, hagan esto, sino que vamos. Que se meta, que se ensucie las manos. Y ahorita que mencionó usted el predicador, yo recordaba a un misionero que estuvo, no sé si 15 años o 25 años en la China. Es un americano y yo lo conocí en una conferencia en la ciudad capital. Y él, aparte de ser como de 1,95 m y era así fornido, y él decía China, y decía, y empezaba él pasión. Era una pasión que se le miraba en sus ojos, en su rostro, pero era algo increíble y él dijo, y ahora dijo, yo aquí doy 10,000 quetzales, no sé si eran dólares, aquel que quiera ir a China conmigo, pero se lo doy, que venga y hablemos. Ajá. Él estaba tirando ya ese mismo fuego al que lo quería, que quisieran llevárselos. Es que era increíble. Y el hijo predicó en esa vez y tenía como 17 años o menos el muchacho, pero con aquella pasión que yo quedé impresionado. Amén. Entonces eso es lo que inspira. Que nosotros que haya pasión, tengamos esa pasión, y que las personas que están en la iglesia, que están ingresando, que están aprendiendo, también tomen ese mismo deseo, ¿verdad? De no quedarse nada más sentados, sino que yo quiero hacer algo, pastor. Ahora, pienso que es interesante la forma en que usted nos está comentando, y el papel, en este caso el papel del líder, ¿no? El papel del pastor. Ahora, ¿cómo hacemos? Pienso que es una pregunta clave ya para ir concluyendo después de todo. ¿Cómo hacemos para que el esfuerzo misionero y el hacer discípulos en la iglesia sea una responsabilidad de la comunidad y no solo del pastor? Porque muchas veces es lo que... Yo estaba preocupado porque el tiempo va dando y ese punto tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Yo se lo dejé a hermano Elías. Entonces, hermano Elías, ¿cómo? Porque muchas veces pienso que los pastores podríamos enfrentarnos con la dificultad o la barrera de poder transmitir esa pasión, esa compasión, esa visión que usted nos acaba de mencionar. Entonces, ¿cómo se hace de una manera efectiva? ¿Qué quiere que diga, pastor? Yo pienso que la responsabilidad viene siendo pastoral siempre, pero no es que lo haga todo. Porque, ahí está, ahí tenemos que llegar. Sino que yo pienso que es más la movilización que el pastor tiene o la personalización, quiero decir también, para cada miembro. ¿Qué es la personalización? Que el hermano sepa por lo menos los nombres de nuestros misioneros. Que el hermano ofrende 5 quetzales, pero está personalizada esa hay un involucramiento. Exactamente, no solamente y nos ha caído a nosotros, nos han regañado a algunos misioneros que llegan a nuestra iglesia. Recuerdo una vez, y como usted dice, tal vez lo va a estar viendo hermano Randolfo, llegó a nuestra iglesia y por algún motivo teníamos bien hecho el programa, pero yo pasé a orar por las misiones. Entonces él, por la confianza que nosotros tenemos, pero también fue algo muy bueno que yo aprendí, me dijo: pastor, pone a otra persona a orar.
poné a uno de tus miembros a orar y no pases a orar vos solamente. Ya, o sea que también quedé así en shock, ¿verdad? No de vergüenza, sino Ajá. que aunque estaba en el programa que otra persona por algún motivo no pasó, yo entré y lo hice con mucho gusto. Pero está eso, o sea, aprendimos que, y por eso cuando hermano Elías me dice de repente, pasa vos, pasa, no, pase usted, hermano, le digo. Mira, ahora vos, me digo, no, hermano, dele, usted hágalo, le digo yo, si no, hermana ahorita y todo, a la esposa de hermano Elías. Porque de repente esa responsabilidad cae sobre el pastor, pero la personalización, ¿verdad? Exacto. Empoderamiento, hermano Daniel. Exactamente. Eso es algo clave. Y hablando de oración, pienso también que la oración nos une a Dios, ¿verdad? Amén. Y por supuesto a trabajar en equipo. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos ahí San Marcos 2, del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Jesús sana a un paralítico. Ahora, ¿qué ha llevado por quién? ¿Solo por el pastor? No. Sus amigos. Exacto. El pasaje dice por 4 personas. Así es. Entonces, ¿qué tal el paralítico? Podemos decir que representa al perdido, ¿verdad? A la etnia no alcanzada. Y las 4 personas a la iglesia. Amén. Entonces, considero que el pastor, pues, como decía hermano Danilo y ustedes también, va a estar siempre, ¿verdad? Allí como liderando, como nuestro guía espiritual. Movilizando. En todo movimiento, sí, guiando, coordinando y todo. Pero pienso que no le podemos dejar solo el trabajo al pastor, sino creo que tenemos que ser todos tenemos que estar dispuestos, pero tenemos que tener, hablando de pasión, de compasión, y también ahí viene amarrado misericordia también. Amén. Exacto. Viene amarrado misericordia y quizás voy a regresar un poquito. Digo misericordia porque me recuerdo, estaba acompañando a unos hermanos en una comunidad de Quechí y fuimos y oramos por una señora y su niña, ¿verdad? Y oramos y cuando terminamos de orar, ella llorando derramó sus lágrimas. Pero ¿saben lo que dijo después que terminamos de orar? Dijo, ¿tienen uno de esos libros que me puedan regalar? Señalando la Biblia. Y nosotros, pero como solo uno sabía que Chile de los que andábamos, ¿verdad? No sabíamos. Entonces, dijo, para leer un poquito más de ese Dios verdadero que ustedes hablan. Entonces, escuché eso, pero me sentí como molesto y contento. Molesto porque yo no le podía decir en su propio idioma, pues la ama siquiera. Y contento porque estaba abriendo la puerta para que el evangelio llegara. Pero aquí es donde, porque yo decía misericordia y lo que ustedes también han hablado, se vio la necesidad de buscar Biblias en quechí. Bueno, se buscó, ofrendaron, se enviaron, ¿verdad? Entonces todo va amarrado de esto también. No solo, digamos, la parte espiritual, sino que tenemos que ver cómo podemos aportar y ayudar para accionar. Exacto. Llevando Mi equipo. de la mano todo, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que trabajan con escuela de liderazgo. Y eso ayuda mucho para quitarle la carga al pastor y poder hacer un trabajo en equipo como iglesia, como comunidad, para llevar el evangelio integral al perdido. De una forma efectiva. La expansión. No le dejemos solo el trabajo al pastor. Amén. En ningún momento estoy de acuerdo que le dejemos solo el trabajo al pastor. Y nos libramos porque nuestro hermano Elías no funge como pastor, así que lo está diciendo hermano Sí, por Elías. eso le digo que no responda. Eso lo trajimos, Dios. Pero, No, sí, la tarea expansiva, hermano, va a ser más efectiva si la hacemos todos. pero como pastor, también estaba pensando de este punto que yo he preguntado eso. Ajá. Y lo he hecho con 2 personas. Con uno, en una capacitación, yo preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que la iglesia se involucre? Ajá. Pero yo mencioné, toda la iglesia se involucre. Y me dijo el experto, no todos se van a involucrar. ¿Ah?
Entonces fue un choque para mí porque yo pensaba, yo quería estrategias, mira, tenés que hacer esto. Y me dijo él, no esperes que todos se involucren en la misión. Entonces eso fue algo para mí impactante porque, como les digo, uno siempre se siente frustrado en cierta manera que la iglesia no quiere en el 100% involucrarse. Entonces él me decía, siempre va a haber oposición, siempre van a haber algunos que no van a compartir, y escuchamos esto. Incluso en el tiempo que estábamos pensando a ir a Camboya o había nacido algún movimiento para ir a Camboya, una hermana se me acercó, hermanito, ¿por qué se va a ir a Camboya si aquí tanta necesidad que hay de la misma iglesia, ¿verdad? Anterior. Entonces, y la segunda persona fue a Philip Endoro, un misionero de Zimbabue, y él me dice, Danilo, llévalos al campo. ¿Ya? Llévalos, que vayan a conocer la necesidad. Entonces, eso me impactó porque así nació la visión misionera en mí, a los 18 años. Me fueron a dejar a una aldea Mam, que habla Mam, y yo ese día yo quería salir corriendo de esa aldea. Y solo vi que mi hermano Boris me llegó a tirar tan malo. Me llegó a tirar a la aldea con otro hermano del tabernáculo, hermano Félix del tabernáculo. Ellos dos, él y otro hermano Kekchi. Y yo solo miré que el carro de la Junta Anual salió con mi hermano manejándolo. Y yo quería correr y subirme en la palangana del pick-up. El primer día. El segundo día empecé a jugar con los niños. El tercer día empecé a inflar globos y salí a visitar y oraba por algunos enfermos. El cuarto día, yo quiero ser misionero aquí. Amén. El quinto día, yo no me quiero ir de aquí. Y está ese fenómeno que le llaman como de la emoción de la persona que fue a un viaje en el retorno a esa aldea o a esa comunidad para ser misionero. Y yo decía a los 18 años, yo quiero venir aquí y ser misionero. Exacto. No era el tiempo de Dios, por supuesto. Amén. Tenía mucho que seguir aprendiendo y todo. Pero vean, eso impacta. Mis hermanos. Hermano Carlos, yo pienso que hay varias estrategias para poder trabajar en la misión de Dios. Si nos dimos cuenta, y también hermanos y amigos televidentes, ¿verdad? Si nos dimos cuenta, hermano Danilo decía, me puse a jugar con unos niños. Quizás podemos decir para romper el hielo, para ver qué puedo hacer, con tal de compartir la palabra. Se fue adaptando y adaptando, ¿verdad? Entonces creo que podemos buscar varias estrategias con tal de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que no conocen de Él. Amén. Fundamental. Mis hermanos, lamentablemente, el tiempo nuestro enemigo acá en el programa. Estas charlas y estos diálogos, hermanos, son una bendición, pero ya nos pasamos. Nos va a regañar producción hoy. Pero hermano Elías y hermano Danilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que han estado con nosotros. Queremos ahí improvisadamente, hermanos. No sé si tenga pena. No, adelante. Ya estamos regañados. Y en lo que están haciendo esto también, solo recordarles, hermano Carlos, la primera iglesia lo hizo, ¿verdad? Amén. La iglesia primitiva, ¿verdad? Muchas iglesias lo practican hoy en día. Y varias están entrando. ¿En dónde está su iglesia? Amén. Hermanos, queremos compartir con ustedes el Café Misionero, Coffee Go. Gloria a Dios. Es región Acatenango. Buen café. Nosotros tenemos una marca que se llama Go Mission, que tenemos café, miel, playeras, termos, pero hoy queremos hacerle obsequio a ustedes, a tanto hermano Carlitos como hermano Eddie, del Café Gracias, Misionero. hermanos. El Cada Señor. mañana que se tomen el cafecito, oren por las misiones. El Señor los guió, hermanos. Aquí manejamos un dicho: sin café es imposible agradar a Dios. Así que gracias, hermanos, y gracias también por acompañarnos, hermanos. Amén. Sí. Fue una bendición. Ya el tiempo se nos fue, pero muchísimas gracias, hermano Danilo, hermano Elías, A usted, hermano muchas Eddie. gracias. Gracias por este especial momento, y esperamos que usted, mi querido hermano, amigo que nos ve, pueda ser desafiado, edificado con este diálogo que hemos tenido para que poder ser parte de la misión. Como ya dijimos, sí, ese proceso acá, por supuesto, y hasta lo último la tierra, al mismo tiempo. Eso va a hacer que la iglesia prevalezca, sí, que la Biblia sea relevante siempre, cuando la iglesia
hace su misión en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor los bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.